Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros, tal como le habíamos anunciado. Ya está aquí en el estudio de Teleantillas, el representante coordinador del Sistema de Naciones Unidas acá en la República Dominicana. Se trata de Mauricio Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hay muchos temas binacionales, multinacionales. Está movida la agenda. Está movida la agenda, vamos movida la agenda. Las Naciones Unidas ha estado interviniendo en una serie de procesos que nos atañen a nosotros, el caso de Haití. Vamos a comenzar por Haití, porque Haití fue noticia ayer y es noticia hoy, dado de que se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justamente. Sí. Una comisión especial del Consejo, según tengo entendido. Sí. Y además el presidente dominicano y el primer ministro haitiano trataron el tema de la crisis ayer. ¿Qué hacen las Naciones Unidas para contribuir a que esa crisis haitiana no se prolongue tanto? Sí. Bueno, Alberto, primero, efectivamente, el Consejo de Seguridad trató ayer de manera especial el tema haitiano. Se ha acordado de que cada 3 meses haya una revisión sobre el caso haitiano y se hacen sesiones especiales en el intermedio, como fue el caso de ayer. Y efectivamente se trató nuevamente, hubo un informe de Helen Lalim, la representante especial del secretario general en Haití, con respecto a la situación actual. Se hace permanentemente también esta análisis y esta revisión al Consejo de Seguridad. Y allí República Dominicana, como siempre, ha sido muy constante en expresar su preocupación por la situación haitiana y la manera como ésta afecta al país. Y en eso obviamente nosotros reconocemos y compartimos esa preocupación. El Consejo de Seguridad ha tomado varias decisiones con respecto al tema haitiano. Lo que lamentablemente ocurre es que hace falta una acción final por parte de los Estados miembros que puedan realmente intervenir. Se ha dicho y se ha, inclusive el secretario general lo ha recomendado también, de establecer una fuerza de acción rápida para poder avanzar, sobre todo en asegurar y garantizar un tema de seguridad, atacando o digamos disminuyendo la capacidad y ojalá eliminando la capacidad obviamente de las gangs que operan en Puerto Príncipe y en partes del país. Pero Mauricio, ¿qué pasó? Porque en un momento se había dado la información de que Canadá estaba analizando la posibilidad de ser quien liderara esa fuerza de acción rápida. Sí, tanto Estados Unidos como Canadá obviamente han expresado su interés, sí, pero en el momento de la verdad, de poner personal militar, los recursos, la acción militar, ahí se complican las cosas, porque una de las cosas que se aprendió del pasado, y eso también lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas y lo hemos repetido, es importante no repetir los errores del pasado. Y ahí obviamente los países son muy cuidadosos en qué acción tomar. Y también en responder a sus propios países, ¿no? Sí, o sea, los americanos tendrán que responder a su sociedad, los canadienses a su sociedad, de cómo van a poner allá personal, digamos, militar, que conforme una fuerza militar y que ataque a las gangs y obviamente las implicaciones que eso tiene. Pero tampoco ha habido la suficiente ayuda para que ese gobierno provisional que hay en Haití dé paso hacia adelante en la agenda que tiene pendiente. Por ejemplo, ahí se necesita más dinero para fortalecer a la policía, tanto en cuanto a integrantes nuevos, que necesita muchos, como a equipos y a recursos para movilizarse y a enfrentar la delincuencia. Sí, parte de las acciones que ya el Consejo de Seguridad tomó el año pasado fue la creación de un fondo especial para el financiamiento que permita fortalecer la capacidad de la Policía Nacional. Eso fue una decisión importante que está operando. El fondo está operando. El fondo está operando y el fondo es alimentado por varios donantes. Y ahí se está trabajando en eso, en equipamiento, para la policía. ¿De qué cantidad de dinero estaríamos hablando que se ha recolectado? Los fondos en este momento no tengo las cifras, pero son fondos que precisamente Estados Unidos, Canadá
principalmente los países también del Consejo de Seguridad han estado muy interesados en su financiamiento. Y ese es un fondo que además se le ha dado la responsabilidad a Naciones Unidas de crear y administrar, en este caso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y qué lo está manejando el fondo? Lo maneja. Ok. Y la otra decisión... El fondo tiene que ser significativo para poder atender los requerimientos de ese pueblo. Claro. Por ejemplo, eso mismo, la policía con 12.000, se dice que son 8.000, entre 8 y 12.000, porque ni siquiera esa cifra se sabe con exactitud cuántos policías que hay en Haití. Pero digamos que sean 12.000, que es lo más optimista. Eso es insignificante para manejar una situación como la de Haití. Uno pone el ejemplo de aquí, que hay 36.000 policías, pero además tenemos un ejército, y tenemos una marina de guerra, y tenemos una fuerza aérea. Y el tamaño de la población. Y los desafíos de una policía también, como los tiene la República Dominicana, que no son menores en materia, digamos, de formación. No. Y que no está libre de corrupción. Claro, exacto. Entonces, eso es... Porque parte del problema que ha habido ha sido mucho eso también en Haití, ¿no? La ineficiencia, la falta de capacidad, etcétera, que obviamente va deteriorando las instituciones. Eso es así. El otro aspecto es que, además del fondo, se ha creado también un mecanismo de control de los flujos financieros que alimentan a estas bandas que no son otra cosa que grupos paramilitares financiados por el sector privado, por los empresarios, por los políticos en Haití. Entonces, esa es una medida que ha venido demostrando ser efectiva, porque... Y precisamente la otra decisión que tomó las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, fue la creación de un comité de sanciones, que es el que reclamaba también ayer, tanto el canciller en el Consejo de Seguridad, de que esas resoluciones, que han sido 2, se pongan en práctica y realmente operen efectivamente. Y se viene haciendo, tanto los Estados Unidos como Canadá han venido sancionando varias, digamos, empresarios y políticos en Haití que sin duda van a tener una respuesta importante y un efecto, digamos, importante. Porque dado que la capacidad de ellos viene de esos flujos financieros, pues obviamente la no obtención de armas, de municiones, pues obviamente les va a permitir de alguna manera debilitar. Mauricio, y aquí en la República Dominicana, Naciones Unidas, ¿cuáles son los programas prioritarios que está desarrollando que nos ayuden a nosotros también a fortalecernos democráticamente y económicamente? Sí, bueno, nosotros hemos terminado el año pasado el anterior ciclo de cooperación que vino desde el 2018 al 2022 y estamos iniciando un nuevo ciclo 2023-2027. Por consiguiente, el año pasado fue el último año del ciclo anterior. Entonces, cerramos un ciclo de cooperación y abrimos un nuevo ciclo. El año pasado, por consiguiente, estuvimos concentrados en la formulación de un nuevo marco de cooperación conjuntamente con MEPID y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para definir cuáles son las acciones prioritarias que la organización puede desarrollar en estos próximos 5 años. Obviamente que la prioridad fundamental para el Estado dominicano es la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es a la vez una estrategia muy alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y precisamente el papel de Naciones Unidas es apoyar al Estado en la implementación de la Agenda 2030. Esa es su finalidad última, y en eso consistió también la reforma última que se dio a Naciones Unidas. Es apoyar a los estados a avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Luego, el caso dominicano en ese contexto resulta ser, digamos, relativamente sencillo poder definir exactamente qué es lo que puede hacer las Naciones Unidas en el país. Cuando encontramos un país que no está, digamos, que no tiene establecidas políticas públicas o una visión que está alineada o que responde también a esos desafíos que se plantean en la Agenda 2030 es mucho más complejo, pero el caso dominicano no lo es. Pero Mauricio, consideren que este 2023, por ejemplo, es un año preelectoral y esa Estrategia Nacional de Desarrollo contempla una agenda
de reformas, por ejemplo, la reforma fiscal, la reforma o el seguimiento del pacto eléctrico, que en este contexto la verdad es que es muy difícil por el tema político-electoral. Mira, las acciones que nosotros estamos llevando a cabo o que se han definido en el marco de cooperación, que a propósito se firmó a final del año y vamos a hacer un lanzamiento conjunto con MEPID y MIREX, establecen unas prioridades que responden al Plan Nacional de Desarrollo, que obviamente igualmente, como decía, están alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo, y obviamente no tienen nada que ver nuestras acciones con esos ciclo político electoral. ¿Y cuáles serían entonces esos temas, esas prioridades que Mira, ustedes están considerando? nosotros hemos establecido 4 áreas de cooperación principal. La primera tiene que ver con la igualdad y la inclusión social. Esto tiene que ver fundamentalmente con servicios sociales, erradicación de la pobreza y las desigualdades. La segunda área es de crecimiento inclusivo. Pero ahí tenemos un retraso significativo en esa ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es de 2012. Sí. Ya nos acercamos al 20. En salud, por ejemplo. La inversión en salud ahora, para este año, de acuerdo a esa estrategia, debió superar el 4%. Sí. Y estamos en un 2%, la mitad. Sí. Y la recomendación de Naciones Unidas siempre ha sido, a través de OPS o OMS, que sea del 6% al menos. Sí, al menos, para las Américas. Sí. Ahora, en el caso de salud, por ejemplo, lo que venimos haciendo, y tenemos que también considerar que venimos de un proceso de salida de la pandemia del COVID-19, ha sido fortalecer obviamente la capacidad también del Ministerio de Salud. La pandemia demostró que cuando se quiere se puede. Exactamente. Porque apareció cuarto. Y mucho. Exactamente. Para atender los requerimientos de ese momento. Que también es relativo, ¿no? Aparecieron los cuartos internos, los cuartos externos, todo el tema de la vacunación y todo eso fue un tema muy complejo. Muy complejo. Y es por eso que quizás el fortalecimiento de la capacidad en el sector salud es clave precisamente para estar preparados para una nueva crisis de salud que se pueda presentar, que va a ocurrir. Es que no tenemos una crisis. Está en para crisis. los pobres, sobre todo, que tienen serias dificultades Efectivamente. para acceder a servicios de calidad. Entonces parte obviamente importante de la cooperación nuestra va a ser focalizarnos precisamente en esas necesidades institucionales, de desarrollo de capacidades institucionales, pero también de su respuesta a nivel local. La atención primaria, por ejemplo, es fundamental. Cómo fortalecer también a nivel territorial, a nivel local, la capacidad de respuesta. Hay índices de mortalidad materna e infantil muy altos en este país, impresionantes, que son perfectamente prevenibles. O sea, casi el 90% de los casos de mortalidad materna e infantil en este país son prevenibles por una situación simplemente de manejo apropiado a nivel local. Mucho tiene que ver con temas puramente sanitarios. Y administrativos. Gerenciales. Y eso es perfectamente prevenible. Entonces, pero venimos diciendo eso desde cuando se elaboró la estrategia. Por eso se incluyó como meta reducir eso al mínimo. Sí. Y ya van 10 años. Sí. Y no terminamos. Exacto. Entonces, bueno, salud, educación es un tema fundamental. Educación es uno de los temas, digamos, estructurales. Y en términos de financiamiento, la cooperación también implica recursos. Naciones Unidas tiene... El proceso mediante el cual nosotros definimos no solamente la parte, digamos, sustantiva, temática del marco de cooperación, sino su financiamiento, forma parte también del proceso de definición de lo que es la gestión que puede hacer el sistema de Naciones Unidas. Y ahí implica una corresponsabilidad del Estado con Naciones Unidas, pero también de la cooperación internacional. Cuando hablamos de la Agenda 2030, la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de un compromiso internacional de apoyar a los países en desarrollo, pero también apoyar sobre todo a los países insulares en desarrollo que son principalmente vulnerables. Y nosotros desde el sistema de Naciones Unidas estamos precisamente buscando la mejor capacidad y respuesta del sistema de Naciones Unidas para apoyar al país al financiamiento para el desarrollo en el contexto de un país insular, que requiere recursos importantes en materia, por ejemplo, de cambio climático, las vulnerabilidades al cambio climático, obviamente los temas sociales, ambientales,
que son parte, digamos, de las desafíos y fragilidades que tienen los estados insulares. Entonces, parte del proceso es identificar el financiamiento. Naciones Unidas tiene algo para aportar, poco porque la organización funciona de esa manera, funciona con contribuciones voluntarias de los estados miembros. Y ¿de cuánto estaríamos hablando en metálico? Mira, todavía no tenemos el dato de la valoración porque es parte del proceso. Ahorita hemos definido hasta el momento las áreas en las que vamos a trabajar y ahorita continúo mencionando las otras 3 áreas que vamos a trabajar. Pero lo importante ahora entonces es, establecidas estas áreas, vamos a priorizar. Y sobre esa priorización establecemos los montos que se van a requerir, las acciones que se van a implementar, los aliados o socios estratégicos que van a formar parte con Naciones Unidas para poder desarrollar esas acciones, que incluye obviamente no solamente las instituciones públicas, sino el sector privado, los organismos internacionales y las agencias de cooperación internacional. Naciones Unidas tiene fondos también verticales, fondos especiales que van a ser movilizados Mauricio, para esto. Le voy a hacer una pregunta muy genérica. El sistema de Naciones Unidas ha ido perdiendo peso en el mundo. Hoy se habla de que la guerra de Ucrania le da como la última estocada a la globalización que ha matizado las políticas internacionales durante 3 décadas, 4 décadas en el mundo. Naciones Unidas quedó fea con la pandemia. La Organización Mundial de la Salud fue echada a un lado, la OPS fue echada a un lado y los gobiernos actuaron como les dio la gana y como mejor creían que debía hacerse en la mayoría de los casos. Ahora en la guerra también. Tenemos una guerra de repercusiones internacionales terribles, ¿verdad? Aunque es por allá lejos de nosotros, aquí sentimos los efectos de las mismas. Y Naciones Unidas, pues también pasa. El caso mismo de Haití. Estamos dependiendo de que algunas naciones actúen. Naciones Unidas como tal ha demostrado incapacidad para poder intervenir sobre un problema interno. ¿Qué está pasando con el sistema de Naciones Unidas? Sí, ahí hay un tema muy relativo también. Cuando se habla de Naciones Unidas se confunde muchas veces también la acción de los mismos Estados miembros. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad y todo esto, el tema haitiano, cuando se habla de la incapacidad de Naciones Unidas, claro, estamos hablando de que hay un Consejo de Seguridad, que es parte obviamente de Naciones Unidas, del sistema, cómo funciona y cómo operan las Naciones Unidas, que hace, digamos, difícil en muchos casos la acción concreta por parte de la organización. Es decir, las decisiones las toman los Estados miembros. Su implementación se define obviamente por esas decisiones que se toman y se le da entonces unas responsabilidades a las agencias de las Naciones Unidas. En el caso, por ejemplo, de Haití, estuvo la MINUSTAH durante muchos años. Ahí tenía, digamos, una capacidad y una responsabilidad y un mandato operativo, un mecanismo establecido por Naciones Unidas que son las misiones de paz. Pero hay que considerar también que las Naciones Unidas está conformada por más de 40 agencias, fondos y programas que ofrecen asistencia técnica a los países en diferentes áreas del desarrollo. Y es ahí donde hay un poco también de confusión. Inclusive en Haití tenemos casi 30 agencias, fondos y programas que apoyan también a las instituciones de Haití. No solamente era la MINUSTAH, lo que hoy es BINU, que es una oficina especial de Naciones Unidas allá, sino que también están las mismas agencias, fondos y programas que tenemos en Naciones Unidas acá en República Dominicana, que están apoyando a las instituciones, que están apoyando al pueblo haitiano y al pueblo dominicano también aquí en República Dominicana. Entonces, es relativo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las decisiones y de la incapacidad de financiamiento por parte de los Estados miembros de la organización, o estamos hablando de la capacidad técnica que realmente la organización tiene para apoyar. Y hay que realmente hacer esa claridad, porque una cosa son esas decisiones de los Estados miembros, otra cosa es lo que la organización puede operar. Y sin duda que los desafíos son muy fuertes para la organización.
y los tiempos son cada vez más complejos y efectivamente los recursos financieros son cada vez menores. Y hay un problema aquí importante y es que si no se actúa en prevención, siempre las acciones van a ser mucho más costosas. Siempre hemos sacado la cifra de que $1 que se pueda implementar en prevención, se está ahorrando $7 que son los que se van a requerir para responder y para mitigar. Por consiguiente, es un problema obviamente financiero, de priorización, y las crisis a nivel mundial, las guerras, las crisis en los países en donde hay fuertes demandas en materia humanitaria, pues obviamente disminuyen la capacidad para aportar recursos financieros en materia de desarrollo, que es donde se está requiriendo precisamente para fortalecer esa capacidad de prevención, de alerta temprana y de asumir, digamos, una mayor acción en materia de desarrollo de capacidades, de erradicación de la pobreza, de erradicación de las desigualdades, etcétera. Bueno, hay que agradecerle, Mauricio, su presencia. Gracias. Y además la amabilidad que ha tenido y la receptividad con nosotros. Siempre le invitamos y viene. Así mismo. Gracias, muchísimas gracias. Se nos terminaba el tiempo, lamentablemente. Nos queda todavía una entrevista con Altagracia Paulino, a quien vamos a recibir inmediatamente después de esta pausa.